Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta clase que llamamos Síntesis del Nuevo Testamento. Ya nos metemos en el último de los evangelios, el evangelio según Juan. Sí, si venís clase a clase recordando lo que te pido y que te digo es que te familiarices con este cuadrito, ¿no? La armonía entre los evangelios. Comenzábamos viendo el evangelio según Mateo, que presenta a Jesús como rey, ¿sí? Que está enfocado, dirigido a los judíos, ¿no? Para que ellos entiendan que ese Mesías prometido que están esperando es Cristo. Veíamos también que lo que se destacaba ahí era la forma en la que Jesús enseña, ¿no? Su didáctica. Luego pasamos al Evangelio de Marcos. Allí podemos ver cómo él lo presenta como el siervo de Dios en acción, puntualmente dirigido a los romanos, ¿sí? Donde resalta que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Lo veíamos ahí en Marcos 10:45. Pero veíamos allí, ¿no?, que lo que se resalta o destaca son las actitudes de Cristo, ¿no? Esta palabra euteos, acordate, ¿no? Es difícil del griego, pero lo que representa inmediatamente, enseguida, mostrando su condición, su corazón de siervo. En nuestra clase anterior veíamos el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas ya presentando a Cristo como el hombre perfecto, dirigido justamente a un público con filosofía griega, ¿no? Con trasfondo griego, y a los griegos mismos, que creían en que la perfección del hombre se daba en la sabiduría y en toda y cuanta cosa podía adquirir que lo lleve a desarrollarse o evolucionar como persona. Entonces Lucas lo presenta a Cristo como el hombre perfecto y los pasos a seguir para ser como él es, ¿no? Destacando su interés en este grupo particular de personas, de gentiles, los griegos, pero también en todo aquel que como Teófilo tenía esa intención y ese deseo de conocer más, pueda tener ese relato cronológico, exacto, histórico de los sucesos de la vida de Jesús. Y veíamos la importancia, ¿no?, de que Jesús nos dejaba enseñanzas implícitas, ¿no?, que ese desarrollo como persona se manifiesta en nuestro trato hacia los demás. Y como él no hizo acepción de personas y se dirigió y sirvió a todo y cuanto él pudo y tuvo la cercanía y él fue una influencia espiritual, positiva para cada una de sus vidas y nos dejaba un ejemplo de cómo debemos nosotros ser en nuestro ministerio y en nuestro servicio. Pero como te decía al principio, cerramos estas clases acerca de los evangelios, cerramos con el evangelio de Juan, ¿sí? Que él presenta al Hijo de Dios, presenta a Jesús como Dios. Y ya el público no es puntual, no es exclusivo, su destinatario es al mundo completo, ¿no? A todo aquel que cree, expresa en el versículo quizás más conocido de la palabra de Dios, y a todo aquel que tenga acceso a este escrito, que pueda ver cómo Cristo es el Hijo de Dios. Y su objetivo es demostrar, por las señales que Jesús hizo, ¿no?, por cómo él vivió, que el Cristo es él y el que cree en él tiene vida y vida eterna. Ahí en Juan 20:31 es el pasaje, un versículo clave, lo vamos a mencionar ahora cuando nos metamos en el detalle del tema del libro, ¿no? Pero también, y lo que destaca este evangelio es esas entrevistas personales, puntualmente, que tiene Jesús con personas como Nicodemo, ¿sí?, o la viuda, la samaritana, perdón, fue 4 veces viuda y el que la tenía no era su marido, pero ves esos tratos únicos de Jesús, siempre al hueso, como decimos aquí, siempre confrontativos, pero siempre abriendo la puerta de la esperanza. Y qué importante es eso, ¿no? Hablaba en estos días con un joven y me decía, a veces nos olvidamos, marcamos el pecado, marcamos el error, pero no abrimos la puerta de la esperanza. Y qué importante es eso, ¿no? Que cuando nosotros tengamos esas charlas muchas veces incómodas, no dejemos de decir las cosas como Cristo las dijo, no dejemos de decir la verdad, sí, y misericordia, al 100%, pero abriendo la puerta de la esperanza, ¿no?, para que esa persona pueda reconocer su condición y entender que en Cristo ninguno de nosotros es descartable, que tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de nuestros pecados sin duda, eso lo creemos firmemente. Pero si no, pensá en tu historia y yo te podría contar la mía.
si no fuera por la gracia de Dios en nuestra vida, ¿qué sería de nosotros hoy? Por eso es importante ver cómo Cristo se relacionó con estas personas y cómo Él mostraba sus condiciones, conocía sus corazones, pero Él también les mostraba la dirección hacia donde ellos, si querían, podían ir. Nos metemos entonces en Juan. El tema no es un tratado evangelístico, apologético y teológico, demostrando a través de las señales que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios enviado por el Padre, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Algo de esto expresa justamente el versículo clave ahí en Juan 20. En el versículo 30 Juan dice que hay muchas cosas que pasaron en la vida de Jesús que no están en el libro. Si vas al versículo 25 del capítulo 21, él también lo dice, ¿no? Que si escribiríamos todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Pero en el versículo 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Este versículo resalta el tema, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, que podamos entender que ese hombre, 100% hombre, nunca dejó de ser 100% Dios. El tema del cuarto evangelio, dice Hoskins, en lo no histórico que le da sentido a la historia, lo infinito que le da sentido al tiempo, el Dios que le da sentido a los hombres y que es por lo tanto su Salvador. Te mencioné en estos días varios comentaristas del Nuevo Testamento que en su experiencia personal dejan estas frases, ¿no? que nos dan a nosotros tanta claridad y que está muy bueno que podamos acceder a ellos, a sus comentarios, pero no nos olvidemos, ¿no? Que no dejan de ser comentarios de hombre, pero qué lindo es cuando hombres sencillos transmiten de forma sencilla el corazón de Dios. Y dice Hawking, no es lo no histórico que le da sentido a la historia, lo infinito que le da sentido al tiempo y el Dios que le da sentido a los hombres. Ese es el tema, ese es el Jesús que presenta Juan. Y Cowell, yo también te he mencionado varios comentarios de él, dice, el Hijo de Dios se presenta en Juan, ¿no? Como el Hijo del Hombre, para que los hijos de los hombres puedan ser hechos hijos de Dios. Una frase que quizás hemos parafraseado alguna vez, hemos escuchado, pero que nos da claridad, ¿no? En el corazón del escritor y lo que él se propone a través de su relato del Evangelio de Jesús. Acerca del autor, ¿no? Como cada uno de los evangelios, y lo venimos mencionando clase tras clase, no es autobiográfico, no dice escribe tal persona ni habla de él, obviamente, pero sí todos los registros históricos y algunas otras indicios dentro del mismo texto, fuera del evangelio puntual o del libro dentro del texto bíblico, sí nos da a entender quién es el autor. Como dijimos, ¿no? La tradición lo atribuye a Juan, hijo de Zebedeo. Y el autor es identificado, y esta es una de las razones por las que decimos que Juan, ¿no? Porque se lo identifica como uno de los discípulos al cual Jesús amaba. ¿Esto quiere decir que Jesús no amaba al resto? No. Entendemos que había de parte de Juan hacia Jesús un trato diferente. No que Jesús tenía un trato diferente con él, si bien sabemos que había un grupito de 3 ahí que estaban más cerca de Jesús, que Jesús tenía obviamente planes para ellos, pero no porque los demás fueran de segunda, sino porque en ellos había un espíritu diferente, había una respuesta distinta, y que no es casualidad que ellos sean luego los que tomaron la posta y continuaron con la obra de Jesús. Entonces, uno de los cuales Jesús amaba, ¿no? El discípulo amado nos llaman otros, y ahí podemos encontrar los registros donde esto se presenta. La fecha, sí, es uno de los más antiguos, junto con el libro de Apocalipsis, ya cerrando el primer siglo, ¿sí? En Asia Menor, gentiles, ¿sí? Que necesitan entender aquellas cuestiones judías, ¿sí? Tanto también como vimos que Marcos se refería a los romanos, que Lucas a los griegos. Vas a ver cómo el escritor tiene la necesidad de transmitirles o traducirles, entre comillas, verdades que ellos no conocen porque no son del pueblo de Dios, pero el significado que eso tenía y cómo Cristo vino a cumplir con esas cosas es también parte del propósito y la razón por la que escriben estos libros. El periodo histórico que narra es desde el tiempo de Juan el Bautista hasta la resurrección de Jesús. Y como veíamos recién, ¿no? El deseo del autor
o el foco está en este grupo de personas, ¿no? Dijimos un evangelio universal para todo el mundo. Pero, perdón, podés ver algunas distinciones, ¿no? Como él se dirige al pueblo judío porque habla del ungido, del Mesías, ¿sí? Una palabra propia para el pueblo de Dios. Después se ha universalizado con los años y hoy nosotros la podemos utilizar, pero el origen de esa palabra y la persona a la que se dirige era el ungido de Dios, al que el judío esperaba como aquel que venía a redimirnos del poder político de los romanos y que les iba a guiar en esa nueva dirección del pueblo de Dios. Pero también podemos ver como el tono es evangelístico, ¿no? Porque él incluye a todos queriendo presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién era este Juan? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Bueno, vimos algo anteriormente, pero él es el hijo de un pescador. Acuérdate que en aquel entonces el pescador era la labor o el trabajo más común, ¿sí? Hoy quizás puede ser, lo podemos comparar con lo que es ser un constructor, un albañil, algo que no necesita una gran formación y que tiene mucha salida laboral. Bueno, Juan era uno de ellos, y esto nos habla también de que el Señor, en esa soberanía, ¿no? Él decide usar personas que muchos de nosotros quizás no elegiríamos, pero nos recuerda que no se trata de la persona, sino del Dios que obra por medio de la persona. Su madre era Salomé, y algunos dicen, ¿no?, que probablemente era hermana de María, la madre de Jesús, o sea que este Juan sería una especie de primo de Jesús. Puede ser, ahí nos cuentan los relatos de aquellos indicios, ¿no?, de quién era su mamá. Pero él de oficio, como dijimos anteriormente, era muy común que el oficio se transmitiera de generación en generación. José era carpintero, el padre de Jesús, padre terrenal de Jesús, y Jesús en su oficio fue carpintero. Entonces era muy común continuar con la tradición familiar. El caso de Juan es el mismo, ¿no? Su padre era pescador, el pescador continuaba con la empresa familiar junto a su hermano Jacobo, y también estaban ahí asociados a Pedro y a Andrés, que vemos que es particular que cuando se encuentran con Jesús, ellos lo abandonan todo, lo dejan todo por seguir a Cristo. Algunas cuestiones más acerca de quién era este Juan, ¿no?, denominado Boanerges, ¿no?, que quiere decir hijo del trueno, hijo del tumulto, y esto nos habla de el carácter que tenía Juan, de las formas, las reacciones. Quizás eso fue algo de lo que más llamó la atención a las personas. ¿Se acuerdan ahí en Hechos capítulo 4? Que habla de Pedro y Juan y dice que las personas se maravillaban al verlos porque reconocían que eran hombres sin letras y del vulgares, y reconocían que habían estado con Jesús. Entonces era evidente por los tratos, por las formas, cómo era Juan. Pero lo que pasa después de encontrarse con Cristo es increíble, ¿no? Pasa de ser el hijo del trueno a ser el discípulo que habla más del amor. Evidentemente eso fue algo que choqueó, que transformó la vida de Juan, el trato de Jesús hacia él, ¿no? Podemos ver allí también en diferentes pasajes que hacen alusión a esto. Y cómo Jesús, lo que te acabo de mencionar, ¿no?, cambió completamente a este muchacho reconocido como alguien impetuoso, a alguien que llegó a ser quien fue, pero a partir de un cambio interno que se manifestó también en lo externo. Mirá lo que dice el mismo Juan ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 7, ¿no? Amados, amémonos unos a otros, ¿no? La gente lo miraría y decía, eso no es propio de un pescador, vulgar, tosco, pero sí es fruto del amor de Dios y de lo que Dios puede hacer o ha hecho en tu vida y en la mía, ¿no? Porque el amor es de Dios. Porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Después vas a 1 Juan 4:8, ¿no? Y dice, Dios es amor. Dios es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice el versículo 19. Entonces vas viendo cómo este trato particular de Jesús hacia Juan transformó su vida por completo. Y yo te lo venía mencionando anteriormente. Que aquellas cosas que impactaron nuestra vida de Jesús hacia nosotros sean la base de lo que compartimos, ¿no?, de nuestro testimonio, porque fue aquello que nos llevó a Él. Continuamos. El bosquejo que vos tenés allí, el bosquejo sugerido de las clases que estamos viendo en el Evangelio de Juan, podemos ver la entrada del Hijo de Dios al mundo allí en el capítulo 1, la presentación del Hijo de Dios por medio de Juan el Bautista,
Podemos ver también el ministerio público de Jesús o del Hijo de Dios. Acordate, usamos este título porque es como Juan lo presenta. ¿Sí? El ministerio privado del Hijo de Dios, el juicio y la muerte del Hijo de Dios, allí en el capítulo 18, la resurrección del Hijo de Dios, capítulo 20, y por último, el Hijo de Dios resucitado es Señor y Maestro. Así es como se reconoce a Jesús después de su resurrección y en su aparición para los discípulos. ¿Te acordás? Que estaban desanimados, que vuelven al viejo oficio, que vuelven a pescar, y allí se encuentran con el Cristo resucitado. Bien, algunos distintivos particulares de este evangelio se dan en las palabras que Juan utiliza. ¿Sí? Aparecen en 121 oportunidades la palabra Padre. Creer, creyendo o cree y sus derivados aparecen 98 veces en este libro. ¿No? La palabra mundo, ¿no? Como esa esfera universal, 78 veces, 60 veces la palabra judíos, la palabra amor 57 veces, la palabra vida 52 veces, la palabra hijo 42 veces. Y no es que el autor se haya quedado sin inspiración. Uno de los principios hermenéuticos es que la repetición habla de importancia. Entonces, el hecho de que Juan haya utilizado en tantas ocasiones estas palabras revelan cuál es el corazón de su mensaje, cuál es el corazón de su evangelio, qué es lo que él quiere transmitir y cómo está presentando a la persona o el personaje principal de su relato, ¿no? A Cristo. Otra de las palabras, ¿no? Es como él comienza, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Interesante que comienza su evangelio Juan de la misma forma que comienza Génesis, en el principio. ¿Por qué? Porque para el judío él es el creador de todas las cosas. Para el griego él es la razón del universo. Entonces el logos es Dios, por eso Juan lo presenta así, es como la palabra, ¿no? El logos de Dios. Y vemos también que hay particularidades acá, ¿no? De los milagros, hay 7 milagros puntuales que después lo vamos a ver, que justamente acreditan a Cristo como el Mesías. Lo dijimos anteriormente, ¿no? 98 apariciones de la palabra creyendo, de hecho el versículo clave allí en Juan 20:31, ¿no? Y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Y también menciona en varias oportunidades esta vida divina, no biológica, ¿no? La vida eterna, que viene como resultado de creer, de reaccionar frente a la acción de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Estas cosas les escribo para que tengan vida, para que recuerden que tienen vida eterna. También uno de los distintivos es que Él presenta en varias ocasiones las fiestas judías, ¿no? Menciona ahí 3 Pesaj o 3 Pascuas. Menciona también la fiesta del Sukkot o la de los tabernáculos, ¿no? Que hace alusión al tiempo que los judíos vivieron en el desierto, sin una vivienda fija, sin un lugar fijo, ¿no? Que fueron como nómades por todo el desierto hacia la tierra prometida. Quizás la fiesta más nueva para el pueblo judío, la fiesta de Hanukkah, que hace alusión a la rededicación del templo, ¿sí? Luego de que los macabeos vencen a los griegos y se rededica el templo, ¿sí? Hanukkah o la fiesta de las luces también le llaman. Y por último también menciona un festival ahí no identificado, pero que lo menciona como una festividad propia del pueblo. Esto se da justamente por la universalidad del Evangelio. Muchos iban a tomar este libro y iba a llegar hasta nosotros, y si no tenemos un contexto de qué pasó, qué significa, qué representa, no entenderíamos la totalidad de lo que quiere expresar. Otro de los distintivos, ¿no? Lo presenta Jesús y lo mencionábamos en esas características destacadas en el cuadro de armonía del Evangelio, de los Evangelios, es el trato interpersonal de Jesús, cómo Él trató a las personas. Fue algo que impactó a Lucas, ¿sí? Y que dejó como una evidencia del desarrollo de una persona, cómo tratás al otro, habla de vos. Pero vemos acá a Jesús, ¿no? En este trato con Nicodemo, ¿se acuerdan? Este hombre que se acerca de noche a preguntarle a Jesús, alguien que tenía lugar ahí en el Sanedrín, alguien que tenía poder y presencia dentro del
del ámbito religioso y judío y reconocido, pero que va de noche a Jesús para que no lo vean. Y ahí Jesús hace esta declaración fantástica de Juan 3:16, que es ese versículo que quizás que es el primero que aprendemos, o el que es esa muletilla siempre usada para compartir acerca de nuestra fe, ¿no? Que Dios nos ha amado a tal punto que ha entregado a Jesús para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. El trato con la mujer samaritana, lo recuerdan allí en el pozo, donde ella se sorprende de que un hombre se acerque, pero se sorprende aún más al saber que este hombre la conoce como nadie. Y no sabemos qué fue de esa mujer, pero probablemente haya sido un baluarte para la extensión de la presentación de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, el oficial del rey. También vemos al paralítico de Betesda, la mujer adúltera, el ciego de nacimiento, Lázaro, María, Tomás y Pedro, ¿no? Estos dos ya posterior, María, Tomás y Pedro, posterior a la resurrección, nuestro Señor trata con ellos de una forma particular, así como lo ha hecho y hace con nosotros, ¿no? Tomando nuestra realidad, tomando nuestro corazón y acercándonos al de Él para poder conocerle más. Pero esto es algo que es destacable en este libro, ¿no? Ver cómo Jesús trata a cada persona en particular, cómo Él se presenta, cómo Él les transmite ese mensaje que era Él, en su sencillez y en su profundidad al mismo tiempo. El propósito, ¿no? Podemos decir que tiene un propósito evangelístico, ¿no? Justamente por los indicios que vamos marcando, ¿no? La cantidad de veces que aparece la palabra creer y sus derivados, ¿no? Cerca de 100 veces, vimos, entre 98 y 100 veces aparece, y eso habla del corazón y el propósito por el que escribe. También tiene un propósito apologético, ¿no? Acordate que esta palabra tiene que ver con la defensa de algo, y lo que se está defendiendo acá es la deidad de Cristo, algo con lo que el mismo Juan iba a luchar durante los años de su ministerio, con estas corrientes que querían desacreditar la obra de Cristo, la vida de Cristo, diciendo que Él no era Dios. Y eso llega al día de hoy, ¿no? Cuando muchos creen que es un ser celestial, pero que no es hijo de Dios. Entonces Él, su deseo, a través de este evangelio, es poder demostrar a sus lectores que Jesús es el Dios encarnado, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Y esto se certifica por su vida, por su mensaje, por sus señales. Y podemos entonces ver cómo Él lo expresa de forma práctica a través de cómo Jesús obró en estos milagros particulares, ¿no? Son 7 señales que Él hace. La conversión del agua en vino, ahí en el inicio de su ministerio, ¿no? Recuerdan en las bodas de Caná, donde su mamá ve que la cosa no está funcionando y le hace una seña, ¿no? Lo mira como diciendo, hace lo tuyo, ¿no? Vos podés hacer lo que ellos necesitan. Lo vimos anteriormente, ¿no? Como sale al hijo del oficial del rey, la sanación del paralítico, la alimentación de la multitud, también registrada por Juan, como él camina sobre las aguas, ¿no? Y todo lo que posterior a eso ocurre con Pedro diciendo, si eres tú, Señor, di que vaya. Y todas las conclusiones y aplicaciones que podemos sacar con Pedro, ¿no? Quitando los ojos de Jesús y hundiéndose. Pero el trato de Jesús extendiendo su mano una vez más, quizás sea lo que estamos viviendo, lo que necesitamos volver a vivir. Si te estás hundiendo en la incredulidad, si quitaste la vista de Jesús, fija tus ojos en Cristo una vez más, abrazate a Él, extendé tu mano porque ella la tiene extendida y vuelve al camino, vuelve al Señor, y a que ese fuego que ardía en el corazón de los discípulos camino más a Maús también pueda inflamar dentro de cada uno de nosotros. La sanación del hombre ciego y la resurrección de Lázaro. Acordate, parte del propósito de este libro es certificar o demostrar por las señales de Jesús que Él es el Hijo de Dios, porque nadie puede hacer lo que Él hacía. También podemos decir que la particularidad del Evangelio de Juan es que es lo que venimos hablando, ¿no? Un evangelio universal, pero también un evangelio espiritual, porque Él da prominencia a la deidad de Jesús, a la preexistencia de Él. En el principio era el Verbo, lo vimos cuando mencionábamos el versículo 1:1. ¿Sí? Él lo presenta a Jesús como mayor que la religión. Cuando iniciábamos estas clases, te mencionaba ahí en la importancia que tenían las sinagogas y el templo
¿no? Hablando históricamente o religiosamente dentro del trasfondo y del entorno que nos íbamos a encontrar en el Nuevo Testamento, y cómo muchas veces la figura del templo fue más especial para el judío que lo que representaba o para la razón por la que iban. Entonces, parte del ministerio y parte de la presentación de Juan es recordarles a ellos que Jesús es más importante que todo, porque todo ritual, todo santuario, todo utensilio, todo figura de Cristo, todo lo representa a Él, y ahora que Él está presente, Él es más importante que la religión, y ahí podemos ver, ¿no?, diferentes versículos, ¿no?, que la Torá, que el templo, que las fiestas, que Jacob, que Abraham, que los patriarcas. Jesús es más, Jesús es mayor. También Jesús y el Padre, el Hijo y el Padre son uno. Podemos ver allí en diferentes pasajes que están aquí, ¿no?, cómo Él tiene el propósito, Juan, de mostrar que Él es Dios y que está ligado al Padre, ¿no? Quien ha visto a Cristo ha visto al Padre, Él continúa el trabajo del Padre, resucita a quien quiera como el Padre, posee la potestad de jugar como el Padre, ¿no? El que no honra al Hijo no honra al Padre, y vas viendo continuamente cómo Juan expresa perdón, que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. También otro de los propósitos que tiene allí en Juan 14:6, este pasaje también tan conocido por nosotros, ¿no? Jesús es el único camino del Padre, algo que quizás ya has escuchado o que quizás no. Muchas veces no prestamos atención, ¿no?, en nuestra lectura, cómo Juan presenta de forma individual, ¿sí?, el camino singular, la verdad singular, la vida. No hay otro, y ese es Jesús. Para aquel que está confundido, Él es la verdad. Para aquel que está perdido, Él es el camino. Para aquel que está muerto, Él es la vida y es la condición de todo ser humano sin Dios. Pero también Él muestra, ¿no?, en estas oportunidades cómo Jesús acepta la adoración como Dios. Entonces esto vuelve loco, ¿no?, a los fariseos, pero en la realidad, si el Hijo y el Padre son uno, el Hijo merece la adoración que el Padre merece, o la adoración que vos, hablando como Juan a un fariseo, ¿no?, la adoración que vos le das al Padre o que decís darle al Padre, se la debes dar a Él, porque Él es uno con Dios, porque Él es el enviado de Dios, porque Él es el que estábamos esperando, el Mesías, el ungido, el Cristo. Muy bien, algunos pasajes famosos o destacados en este evangelio. Podemos ver, justamente lo venimos mencionando bastante, ¿no?, el versículo 1, porque es clave. En el principio del verbo, o sea, la eternidad de Cristo. El Hijo de Dios haciéndose Hijo de hombre, ¿te acordás? Lo mencionábamos hoy. La necesidad del nuevo nacimiento. Allí con Nicodemo, esta charla a oscuras, privada, donde Jesús le expresa a Nicodemo que todo lo que él sabe no sirve de nada si él no lo experimenta, ¿no? El nuevo nacimiento. De tal manera amó Dios al mundo. Ese pasaje que mencionamos allí, justamente en la misma charla con Nicodemo. Sino el más conocido, el segundo más conocido de los versículos de la palabra de Dios. Él presentándose como el pan de vida, como aquel que lo deja puede hacer brotar Dios de agua viva en la vida de aquel que se entrega al Señor. Jesús como la luz del mundo. Hay algunos pasajes más. Juan capítulo 8, ¿no? También. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Se vuelven locos, ¿no?, los que lo escuchan. Y ahí le dice, ¿no?, si el Hijo de libertad, seréis verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y un detalle, ¿no?, de color. En la Agencia de Investigación Federal de los Estados Unidos, más conocido como el FBI, en el lobby, en el hall, ahí está escrito, ¿no?, la verdad los hará libres. Pero qué triste es que es una verdad a medias eso, ¿no? No dicen quién es la verdad. Pero sin duda nosotros podemos dar testimonio de eso, que el habernos encontrado con Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. También menciona, ¿no?, que la semilla debe morir para dar fruto. Muestra a Jesús lavando los pies de los discípulos, también algo que es revolucionario para ellos, el maestro lavando los pies del discípulo. Bueno, Jesús mostrándose en todas sus facetas, ¿no?, recordándoles también a ellos cómo ellos tenían que tratar a los otros. Si yo les lavé los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse, ¿no?,
a otros. Habla la venida del Espíritu Santo, la oración intercesora de Jesús allí, esa oración sacerdotal en Juan 17. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te pido solamente por estos, sino por los que han de creer. Y qué increíble, mi hermano, mi hermana, pensar que Jesús está encarando la cruz, pensando en vos y en mí, orando por nosotros. Pero no solo por nosotros, sino aún por los que han de creer. Y esa es nuestra responsabilidad, continuar la labor de nuestro Señor, de los discípulos, de los padres de la iglesia y de todo cristiano hasta el día de hoy, continuar con esa labor, tomar la posta y seguir compartiendo de aquel que un día se acordó de nosotros. También las palabras de Jesús a Pedro ahí en su resurrección, apareciendo en la playa, los discípulos volviendo de la pesca, ¿no? 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Bueno, apacienta mis ovejas. Tratá a mis ovejas como yo te trato a vos. Pastorealos como yo los pastoreé a ustedes. Y de eso se trata la vida cristiana, ¿no? Hacer con otros lo que Cristo hace con nosotros. Nosotros somos selectivos, nosotros tenemos muy buena memoria para algunas cosas. Pero no debemos olvidarnos que debemos tratar al otro como Cristo nos trata, ¿no? Eso es uno de los fundamentos de Pablo en sus cartas, ¿no? Como Cristo, como Cristo. No como me parece, no como yo quisiera, no como a mí me nace, porque no me nace. Como Cristo lo hizo, debemos hacerlo. Y ya concluyendo, aparecen en este relato fantástico de Juan, en este evangelio, esos poderosos yo soy, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la turba llega al Getsemaní y ahí está Judas y algunos preguntan, ¿a quién buscan? Dice Jesús, a Cristo o a Jesús, el que se llama el Hijo de Dios. Y él dice, yo soy, y todos caen, ¿no? El yo soy el eterno, yo soy, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y vemos estas 7 apariciones, ¿no? Bueno, apareció la E, así que hay que prestar atención, porque más allá de ser una pregunta para el examen, también te muestra la presencia, la esencia, la persona de Cristo, ¿no? Y vemos ahí, yo soy el pan de vida. Aquel que se acerca a Él va a estar satisfecho. Yo soy la luz del mundo a los que andaban en tinieblas. Esa luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron, dice Juan allí en el capítulo 1, la luz que alumbra a todos los hombres. Qué triste, ¿no? En esta época hay tanta necesidad que vos y yo podamos ser luz, pero que Él es la luz y que nosotros transmitimos la luz que recibimos de Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. Recuerden, ¿no? Aquel lugar que era necesario pasar para llegar. Entonces Jesús es la puerta. Él se presenta como el único acceso al Padre, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, se expresa allí en Juan 10, dejándonos en claro, ¿no? Que Él, tomando quizás las palabras de David siglos antes, ¿no? Él es mi pastor. Y Él recuerda que hace con vos y conmigo y que puede hacer con cualquiera. La resurrección y la vida, que creyere, el que esté muerto vivirá, y esto nos da esperanza de la vida que vamos a vivir eternamente en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ya lo mencionamos, ¿no? El camino para el que está confundido y perdido, la verdad para el que está confundido y la vida para aquel que está muerto. Y por último, yo soy la vid verdadera, y nos recuerda ahí que separado de Él, nada podemos hacer. Mi hermano, que esta clase sea de bendición, de desafío, de refresco para tu vida, ¿sí? No nos olvidemos quién es Él, para no olvidarnos quiénes somos nosotros. Nos vemos en la próxima clase.